vida en el Espíritu, porque es tan importante que como creyentes aprendamos a caminar con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Y estaba meditando al momento de hacer esta serie de predicaciones en lo que se le llama la enfermedad del siglo XXI, que es este estrés bajo el cual mucha gente se siente tan fuerte, tan aprisionante, tan terrible, que se somatiza y tiene sus impactos aún en el cuerpo, con problemas estomacales, dolores de cabeza, insomnios, cosas tan terribles que llegan a pasar a tantas personas porque no hemos aprendido como iglesia, o lo hemos leído, pero no estamos viviendo muchas veces en la práctica de lo que significa vivir en el Espíritu. Y muchas de las preguntas que al platicar con personas en consejerías, en comentarios, preguntas que la gente se hace hoy en día son, por ejemplo, estas preguntas como: ¿puedo ser pleno? Porque hoy en día me encuentro con muchas personas en Cristo que no son plenos, no caminan en una plenitud de acuerdo a lo que hay en la palabra. O gente pregunta: ¿puedo ser feliz? Y claro que esta palabra yo la quiero definir un poquito más adelante, de una manera más amplia, cómo es la felicidad para nosotros como creyentes. Pero son preguntas naturales que surgen del corazón de las personas. Dicen: ¿puedo ser feliz? Porque obviamente estás viviendo un estilo de vida que a lo mejor no tienes una felicidad, o pareciera como ser feliz algo muy lejano a tu vida. O preguntas, por ejemplo, como: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque de repente también te encuentras a tantos creyentes que se levantan en la mañana sin propósito, sin ganas, sin deseo, sin ese ímpetu, ese dinamismo que nos debe de caracterizar también a nosotros, y no tanto en un sentido de personalidad o humano, sino como el elemento sobrenatural que representa la vida en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo obrando, trabajando dentro de nosotros. Gente que se ha metido en relaciones tóxicas, o que está viviendo las consecuencias de decisiones mal tomadas, o estás viviendo las consecuencias de pecados, de deudas, o a lo mejor eres víctima de una situación muy compleja en cuanto a algo ahí matrimonial. Y todas estas preguntas surgen. Y obviamente, aunque hay un sí en la respuesta, sí puedes ser pleno, sí puedes vivir con propósito, sí hay esperanza, sí hay promesas de Dios, es sumamente importante la vida que el Padre y que Cristo han prometido para nosotros en el Espíritu Santo. Así que en Cristo sí podemos ser plenos, sí podemos vivir con propósito, sí podemos conquistar aún pecados que nos aprisionan, cosas que sientes que son más fuertes que tú, cosas que sientes como que esto nunca lo voy a conquistar, nunca voy a salir de este pecado, no voy a lograr quitarlo de mi vida. Yo quiero decirte que sí se puede en Cristo. Esta frase, en Cristo, debe ser algo esencial, primordial de entender para nosotros, y entender que en Cristo sí hay una promesa de libertad. ¿Lo crees? Pero déjame orar entonces, déjame orar para que realmente podamos tener corazones como tierra fértil, y que la palabra caiga y produzca un fruto que se manifieste en la realidad práctica de conquista, de plenitud, de la belleza que hay en ver nuestros días a través de los lentes de esta vida en el Espíritu. Déjame orar por ti. Señor, yo oro para que en este momento tú prepares en cada uno de nosotros corazones dispuestos a recibir una palabra que nos transforme, nos cambie. Yo sé, Señor, que tú deseas trabajarnos, procesarnos. Sin embargo, para eso va a ser necesario que tengamos corazones receptivos para escucharte, para rendirnos, para aplicarlo, para reconocer pecados, conductas, formas, maneras de las cuales nosotros mismos nos decepcionamos, pero también gritamos en necesidad y en ayuda
ven Señor, ven, toma esta área de mi vida, toma esto que está descontrolado en mí. Así oramos en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Lo primero que quiero establecer aquí es que el Padre nos ha enviado, nos ha dado de su Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no hablamos de una fuerza, no hablamos de una materia, no hablamos de algo así como místico o supersticioso que se moviera en medio de nosotros. No, es una promesa que está en la palabra de Dios y nosotros lo vamos a ir viendo ahí. Jesús lo dice en Juan 14, Él introduce desde el capítulo 7 de Juan y desde antes, desde principios de Juan, desde principios de los evangelios, es Juan el Bautista quien nos introduce a la realidad de la vida en el Espíritu a través de una frase que ahorita más adelante voy a leer. Pero en Juan capítulo 14, versículo 15 en delante, Jesús dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra en griego es la palabra parakletos, que significa ayudador. Y dice, para que los acompañe siempre. A ver, di conmigo, siempre. Esto es muy importante porque de repente hay doctrinas que son vientos de doctrinas que pasan por las iglesias, que el mover, la actividad, la presencia, el poder del Espíritu Santo quedó en tiempo de los apóstoles. Pero aquí Jesús dice siempre. Está con ustedes siempre. Lo vuelve a decir en la gran comisión, Mateo 28, cuando dice vayan por todo el mundo, bauticen, y luego dice: y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué está hablando? Del poder, la actividad, la presencia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Pero sigo leyendo aquí, dice: que los acompañe siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. ¿Y cómo lo vamos a ver y lo vamos a conocer? Hay un punto de partida para esto crucial. Dice: pero ustedes sí lo conocen porque viven ustedes y estará en ustedes. Y la otra palabra importante: no les dejaré huérfanos. Huérfanos significa desamparados. Volveré a ustedes. Y Jesús se refiere en la forma o en la manera del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Pues cuando naces de nuevo. Cuando naces de nuevo, primero, cuando recibes a Cristo, cuando entras al nuevo nacimiento espiritual, realmente entras a una nueva vida. Nacer de nuevo significa una nueva vida, una vida espiritual. Si bien nosotros, Dios nos ha dado los sentidos para relacionarnos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que palpamos, saboreamos, son los sentidos para eso. Cuando nacemos de nuevo en esta vida espiritual, hay otro sentido que es la fe, la cual es otorgado a nosotros y también está en nosotros, que nos despierta a un nuevo caminar, a un nuevo ámbito, el ámbito de lo espiritual. Y a partir de ese punto que naces de nuevo, te conviertes en un ser espiritual. Ahora, cuando hablamos de un ser espiritual, significa que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. No significa que actúes espiritualmente aquí en la tierra, porque hay cristianos carnales. También eso lo vamos a tratar más adelante. Pero eres un ser espiritual porque has nacido de nuevo, y al nacer de nuevo ahora tienes a tu favor armas espirituales, una herencia, promesas, victoria, propósito, esperanza, capacidad aún de abordar los temas más difíciles de la vida, como es la muerte, con esperanza, con gozo, con victoria. Porque eso es otorgado a nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en personas ahora espirituales, y se activa por medio de la fe esta vida en el Espíritu. Ahora, esta vida en el Espíritu, yo te decía, tiene un punto de partida, o sea, un arranque, y tiene un punto de realización o de activación, que es el derramamiento del Espíritu. Déjame hablarte primero del punto de partida, del arranque. El arranque de la vida espiritual es a través de nacer de nuevo. Esto es algo muy sencillo para muchos de ustedes, pero es crucial para poder entrar a esta nueva dimensión de la fe, de vivir en el Espíritu.
Y Jesús en su conversación con Nicodemo lo habla así. Versículo 3 de Juan 3 dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver o no puede experimentar, nunca podrá caminar en el reino de Dios. Ahora, ¿el reino de Dios qué es? Es todo lo que Dios nos otorga en esta dimensión espiritual que nosotros podemos atraer a la vida física, a la vida que nosotros vivimos práctica, donde tú palpas cosas. O sea, en otras palabras, ser parte de un reino no significa que si tú vas caminando y te golpeas la espinilla, ya no te va a doler. No. Vas a seguir sintiendo dolor, vas a pasar por aflicciones, van a haber situaciones en tu vida como cualquier otro ser humano, pero ya todo lo mirarás a través de los lentes de la realidad de que ahora somos parte de un reino espiritual, y tú eres un ser espiritual ahora. También Jesús dice ahí en el versículo 5 de Juan 3, en la misma conversación con Nicodemo, dice: te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque está hablando del agua, está hablando de los seres humanos como se nace originalmente. No necesitamos nacer del agua. ¿Y qué es esto? Que la salvación no es para los ángeles, no es para los animales, no es para los demonios, no es para otros factores, es para los seres humanos, es para ti, es para mí. Y dice: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Dios quiere que tú entres en su reino, aunque aquí en la tierra, como Jesús ora: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo sucede eso? En el nuevo nacimiento, cuando te arrepientes, cuando tomas la cruz, cuando dices: Señor, yo te quiero seguir. A pesar de cómo vengas, de cómo seas, de todo lo que traigas, hay una promesa de Dios para ti. Y necesitamos entender esto, porque esta vida en la que vivimos, tan agresiva, por cierto. ¿Y por qué digo agresiva? Porque continuamente estamos siendo atacados para ser seducidos, para ser engañados, y si ya estás en Cristo, aún para volver a la antigua naturaleza. Es una batalla que necesitamos librarla con el poder del Espíritu, no con el poder de nuestra mente, de nuestro deseo, de nuestra intención o de nuestro intelecto. Necesitamos el factor sobrenatural que no se produce en nosotros, que se produce o que es del cielo, porque el Espíritu Santo no es producción del cielo, es Dios mismo, pero Dios lo otorga a nosotros como un factor sobrenatural para caminar en esa libertad, para caminar en esa plenitud de la que te estoy hablando, que muchas veces pareciera para algunos como un estado de no alcanzar, como que eso es para otros cristianos, como que Dios quiere más a otros que a mí porque yo no puedo, no lo logro, no lo abrazo, no lo logro abordar. Pero quiero decirte, también es para ti y es una promesa de Dios sobre tu vida. Entonces, una batalla que yo te decía, no podemos librarlo en el poder de nuestra mente, de nuestra capacidad intelectual, porque de ser así caemos en el legalismo. Y también al mismo tiempo descartaría a todos los que no somos tan inteligentes, o a los que son aún analfabetas, que nadie les enseñó a leer, a escribir, y no tienen capacidad entonces de aprender la palabra, de memorizar promesas. Pero también para ellos es este poder espiritual y es esta vida en el Espíritu, porque no depende de la capacidad intelectual, sino depende de que Dios lo quiere derramar y que tú seas un vaso, un receptor para que Él lo tome sobre tu vida. Entonces, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Uno de los ejemplos está en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, y el contexto está en el capítulo 2, de que los discípulos han sanado a un paralítico que está en la entrada de un templo famoso de Jerusalén. Y en ese lugar vienen Pedro y Juan, lo levantan, lo sanan, y se hace un revuelto ahí entre las autoridades religiosas en medio de ellos. Y dicen esto: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, la Reina Valera 60 dice sin letras y del vulgo,
Y no significa tanto que sean analfabetas, que no supieran leer ni escribir, pero no tenían una preparación teológica, no conocían toda la doctrina, no eran a lo mejor no eran tan elocuentes en estos momentos, pero tomados por el Espíritu Santo. Ves que Pedro le predica a 3,000 y se convierte, y luego le predica a 5,000 y se convierten, y es un movimiento efectuado no por el poder del intelecto, sino por el poder espiritual del cual ellos habían sido parte en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el derramar del Espíritu Santo, en el bautismo que les da. Y aquí dice, sabiendo que eran personas sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Con Jesús. Por eso es que pasa esto. Y después ahí este mismo pasaje nos dice que amenazan a los apóstoles, en este caso a Pedro y a Juan. Pero ellos se van y se reúnen a orar con la iglesia. Y en el versículo 29 de ahí del capítulo 4, ellos están orando y están diciendo: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Me encanta esta frase, porque proclamar tu palabra sin temor alguno requiere primero vivir la palabra, vivir en el Espíritu, para poder entonces proclamar la palabra sin temor alguno. Cosa que Dios quiere romper los ciclos de temor en tu vida. Dios quiere romper los ciclos de temor en tu vida, y yo estoy seguro que lo va a hacer a lo largo de esto que vamos a hablar aquí. Entonces aquí dice: por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, me encanta esto también, tembló el lugar en que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra sin temor alguno. Porque una de las características de lo que va a pasar en este punto de partida, en este nuevo nacimiento, es el proclamar la palabra, el poder hablar de la palabra, el poder testificarle a otros, el poder levantar la cabeza, no en un sentido de orgullo, sino en un sentido de pertenencia, y decir: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, he nacido de nuevo, estoy perdonado, no hay condenación, soy una nueva criatura. Y son cosas que están prometidas ahí para nosotros. Juan el Bautista lo profetizó, yo te decía, estaba desde el inicio de los evangelios, cuando él dice: conmigo se van a bautizar para arrepentimiento. Y la gente venía, y la señal del arrepentimiento era el que se bautizaban o se remojaban en el río Jordán. Es distinto al bautismo que nosotros practicamos, es diferente al bautismo de la iglesia. Ese era un bautismo de decir: sí, me quiero arrepentir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en lugar de nada más levantar la mano, Juan les decía: vénganse aquí al Jordán y vamos a bautizarlos. Y era una manera como ellos expresaban que había un arrepentimiento. Pero Juan reconoce y dice: pero yo estoy limitado, es necesario que yo mengüe y él crezca. Y luego dice en este pasaje: porque viene otro mayor que yo, el cual no soy digno ni siquiera desatar la correa de su calzado, y él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Y entonces yo te decía ahorita, hay un punto de partida, es el nuevo nacimiento, pero también hay un punto de activación. Y el punto de activación no necesariamente tiene que ser una reunión especial, puede ser el mismo nuevo nacimiento, pero si es ese punto de activación o de realización, viene por medio del derramar, del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, lo estoy hablando como fundamento para lo que es la vida en el Espíritu y todos los temas que vamos a ver en esta miniserie. No sé cuántos domingos exactamente nos va a dar el Señor aquí, pero yo calculo que unos 4 o 5 más o menos. Jesús dice, hablando de este punto de activación, porque hay tantos cristianos que no viven en el Espíritu, hay tantos cristianos que son carnales, hay tantos cristianos que un día están bien porque les fue bien, porque tienen una buena noticia, porque compraron algo, porque algo los hace sentir felices. Pero de repente están en el valle porque hay cosas que están en tu contra, porque no van bien las situaciones, porque hay un problema en casa o en el trabajo, que en la economía. Y sabes que hay una vida prometida para nosotros de constancia, de permanencia, que solamente va a venir por medio del Espíritu Santo, y esa es la vida en el Espíritu. Ahora Juan 14:26 registra las palabras de Jesús cuando dice: pero el Consolador, o sea,
el ayudador, el Paracletos, quien va contigo y está a tu lado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Ahí está, les enseñará todas las cosas. Se cumple la profecía de Jeremías, de Isaías, cuando dice: ninguno tendrá que enseñar a su hermano, porque ellos mismos me conocerán. ¿Y de qué habla aquí? De este poder al que el Espíritu Santo nos mueve. Sepamos mucha Biblia o seamos ignorantes de la palabra porque no tenemos la capacidad todavía para leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a esa gracia, a ese amor, a ese deseo por el Padre, que aunque no te hayan dado las lecciones bíblicas, las aprendes a vivir por lo que el Espíritu Santo hace en ti. Dice: a quien el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y específicamente esto hablaba también del derramar espiritual, del bautismo del Espíritu Santo, del Pentecostés que se iba a dar. En Hechos 1, cuando Jesús está por ascender al cielo, a la diestra del Padre, dice: Juan bautizó con agua. Lo mismo que Juan decía, ¿te acuerdas? Yo les bautizo con agua para arrepentimiento. Dice: pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga, y ahora el versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ahora di conmigo: poder. Ahora, esto es muy importante, porque recibir poder no es recibir intención, no es recibir elocuencia. Aunque puedan haber evidencias de lo que he dicho, no es eso, no es un poder humano, no es un poder intelectual, no es una capacidad de hombres. Está hablando aquí de lo que, o a lo que se refiere el Espíritu Santo, inspirando a Lucas en el libro de los Hechos para decir que el poder del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que va a venir sobre nuestras vidas y nos va a capacitar de una manera sobrenatural, primero para abordar aquellas cosas que parecen inconquistables dentro de nosotros mismos, pero también para que sean influencia, luz, sal, verdadera influencia alrededor de nosotros. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Porque entre paréntesis, necesitas quitarte el miedo de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Necesitamos quitarnos todos los videitos de YouTube que hemos visto, donde hay abusos de la iglesia y pastores arrojando sacos y escupiéndole a la gente y aventándoles agua y dándoles patadas y orando por la gordura que se rebaje, y hay mil cosas que están ahí como excesos, obviamente vergonzosos, de lo que la gente graba. Algunas cosas serán sobrenaturales, otras no lo sé, no me importa, pero necesitamos quitarnos eso de la cabeza y entender que Dios nos quiere derramar de su Espíritu Santo, porque este mundo tan peligroso donde estamos y las cosas se van a poner peores, necesitamos a Dios mismo en nosotros de una forma tan crucial, no nada más en el intelecto, en la capacidad de nuestra mente para abordar las situaciones, sino con ese elemento sobrenatural que necesitamos en nuestra vida. Y cierro este paréntesis, ¿verdad? Porque si de repente hay quien tiene miedo. Ay, es que yo una vez vi que oraron por una señora y se cayó, y otro señor tembló, y otro empezó a hablar así bien raro, y otra señora ya de repente estaba en una esquina y ¡ah! Y yo sé que hay cosas así que pueden pasar o no pueden pasar, porque si Dios es un ser sobrenatural, espiritual, eterno, que creó todo este universo y este mundo con el poder de su palabra, que te toque a ti, te va a derretir, te va a deshacer. ¿Me estás entendiendo? Porque de repente hay mucho de eso. No, es que vienen a orar por mí y me voy a poner así para que no me tumbe. Y mira, te lo digo como chiste, pero muchas veces eso refleja la resistencia en nuestro corazón al Espíritu Santo, cuando en realidad nuestro deseo debería ser: ven, haz conmigo lo que quieras.
Porque si tú me tocas, entonces todos esos rollos y todas esas cosas y todos esos detalles y todos esos problemas y todo eso que te asfixia y te ahorca y esas inseguridades y ese temor se va a esfumar, porque vas a ver el poder de Dios en tu vida. Amén. Ahora, ¿qué es? Yo te decía ahorita, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Fíjate, es un choque, yo digo, es un choque de poder. Es un encuentro con Dios mismo. Empieza con el nuevo nacimiento, pero Dios sabe que necesitamos más de Él. Nuestro nuevo nacimiento escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nos da la garantía de identidad, de eternidad y mil cosas. Pero aquí, ¿qué? ¿Cómo le hago aquí en la vida? ¿Cómo le hago para abordar mis propias broncas, mis propios pensamientos que a veces tienden a la maldad? ¿Cómo le hago aquí? Pues Dios quiere darnos de su Espíritu Santo para que vivamos esta vida con Él, por medio de Él, y entonces realmente tengamos conquista de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es un encuentro de poder con Dios, reconociendo que este mundo no lo puedo abordar en el poder de mi intelecto, de mi carisma, de mi sabiduría humana. Es la presencia de Dios de una forma activa, real, verdadera, que me ayuda a atravesar toda circunstancia que la vida me presenta. Amado, esos ciclos de pecado en tu vida, esos ciclos tóxicos, de arranques de ira, de coraje, de desánimo, de amargura, de deseo de tu carne que a veces parece que no puedes con él, sí son conquistables por medio del Espíritu Santo en Cristo. Y todo eso lo vamos a ir viendo. Yo lo estoy diciendo ahorita como un tema introductorio. Ahora, el capítulo de la vida en el Espíritu en la Biblia es Romanos capítulo 8. Hay muchas porciones y muchas escrituras que vamos a ir tomando, pero el capítulo que vamos a tomar como base para la vida en el Espíritu es Romanos capítulo 8. Sin embargo, en el 7 considero que es uno de los capítulos de todas las epístolas y a lo mejor de los escritos del Nuevo Testamento, de los más oscuros. El capítulo 7 es esa frustración del apóstol Pablo con su naturaleza pecaminosa. Y si Pablo dice: soy un pobre miserable, ¿qué nos deja a nosotros? Si Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Pues tú y yo, ¿qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Si ese tremendo apóstol que vio a Cristo, que subió al tercer cielo, ¿dónde quedamos tú y yo? En el mismo lugar, en entender que tenemos el mismo cuerpo pecaminoso, los mismos deseos desviados, pero que gracias a Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo, podemos vivir la vida de una manera distinta, diferente, por su promesa. Entonces aquí dice, al terminar Romanos capítulo 7, versículo 24, dice: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y aquí viene: gracias a Dios por medio, o en otras palabras diría, gracias porque esto sucede, esto cambia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en el capítulo 8 se nos hablan de 4 libertades que tenemos en Cristo. ¿Sabes que cuando Estados Unidos iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, en 1941, el presidente en turno, Franklin Delano Roosevelt, él habla de las 4 libertades de todo ser humano? Él dice: libertad de expresión, libertad de culto, libertad de anhelar, de desear algo en la vida, y por último dice libertad o ser libres de vivir con temor. Dice, esas deberían de ser las garantías para todo ser humano. Pero Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos habla de 4 garantías espirituales que todo creyente puede tener acceso a ellas si vive en el Espíritu. Y quiero hablarte hoy nada más de la primera garantía que se nos otorga. Número 1, libertad de condenación.
primero. Somos hechos libres de vivir en condenación. Déjame leer nada más el versículo 1 de Romanos capítulo 8. Dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén a eso? Y luego la Reina Valera 60 añade: no para los que están o los que viven en la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Adán atrajo nuestra condenación. Entró el pecado y se dictaminó del cielo, se golpeó con el mazo, golpeó y dice: son culpables. Todo ser humano es culpable. No hay uno bueno, no hay alguien que desee a Dios. Eso viene en Romanos capítulo 1, 2 y 3. No hay ni uno solo que de su intención propia anhele a buscar a Dios. Todos son culpables, todos están destituidos. Pero en Cristo eso es cambiado. En Cristo esa condenación es quitada de nosotros y es puesta sobre Jesús. Jesús toma nuestro lugar en la cruz, y al recibir la condenación que tú y yo merecíamos, nosotros somos hechos libres de la condenación eterna primero. Ahora, este versículo no dice: para los que están en Cristo Jesús no habrá errores, no habrá fracasos, no habrá pecados. No dice eso. Dice: no habrá condenación. Los cristianos vamos a cometer errores, y vaya que somos buenos para eso. Los cristianos el fracaso nos tocará a la puerta de nuestro corazón de vez en cuando. Y claro que los cristianos, todos, desde el pastor hasta todos vamos a pecar. Que ningún cristiano se ponga en la vestimenta de no, yo soy más santo y yo esto. No, mira, todos somos una bola de pecadores. Es más, si en la entrada nos saludaríamos: ¿qué onda, pecador? No te ofendas, porque eso es lo que eres. Pero no lo vamos a hacer, ¿ok? Porque yo sé que hay alguno nuevo por aquí que le puede afectar eso. Pero somos una bola de pecadores todos. Todos los días batallas con tu carácter, respondes, hablas, dices, piensas, miras, haces, ves, todos. Sin embargo, aunque somos pecadores, ya no tenemos condenación. Ahora, Abraham mintió en cuanto a su esposa, David adulteró, Pedro intentó con deseos de matar a alguien, aventó el espadazo, pero solamente le cortó la oreja al pobre hombre. Y son interminables los ejemplos de gente pecadora en la Biblia. Obviamente el pecado siempre tiene consecuencias, y a lo mejor algunos de ustedes están sentados aquí lamentándose por consecuencias de malos errores, malas decisiones, malas relaciones en las que te metiste. Y son las consecuencias del pecado. El hecho de que Dios quite la condenación de ti no significa que no tengas que vivir con la consecuencia de los errores, los pecados y los fracasos de tu vida. Pero delante del Padre no hay condenación. Así como Abraham fue liberado y David fue liberado y Pedro fueron liberados, tú y yo también somos hechos libres de toda condenación. Ahora, ¿qué significa en sí la libertad de la condenación? Bueno, número uno es la libertad del poder que ejerce el pecado, del poder de la muerte, de la influencia del diablo. Primero, esas cosas que acabo de mencionar, aún la ley del Antiguo Testamento, no pueden reclamarte nada. No tienen poder sobre ti, ni legal ni espiritual. ¿Por qué no tiene poder sobre ti? Porque Cristo fue hecho condenación por ti y por mí en la cruz. La ley de la doble incriminación asegura que una persona no puede ser tratada dos veces por el mismo Cristo. Por el mismo crimen, Como Cristo pagó por nuestros pecados, y por cuanto tú estás en Cristo, Dios no te puede condenar dos veces. Ya lo hizo en Cristo Jesús. Por eso eres libre de condenación. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Que el pecado no te puede controlar. Nos controla cuando andamos en la carne, y eso es una de las cosas que subrayar ahí. Somos libres de condenación, claro, espiritualmente,
Pero hay tanta gente que pregunta, bueno, ¿y por qué me siento con temor y con dudas y triste y vacío? Y como que nada me llena, y le busco aquí, le busco allá, y le tomo aquí, le tomo, y nada. Porque quizás caminas en la carne. Y caminar en la carne es una avenida de decepciones, primero de tu propia persona, pero también se abre la puerta a que la influencia de estas cosas vengan por lo menos en tu mente y en tus emociones, aunque espiritualmente tu libro está escrito en el libro, tu vida está escrita en el libro de la vida. Entonces, primero yo te decía, no te pueden reclamar, no pueden, y tampoco pueden controlarte. El Espíritu Santo es el que te capacita para caminar en obediencia. Muchos dicen, no, es que caminar la vida de creyente. Cuando tú hablas con alguien de Cristo, cuando lo evangelizas, como se dice así coloquialmente, no sé si te ha pasado, a mí muchas veces, que la gente me dice, no, es que yo no voy a la iglesia y no quiero seguir a Dios porque yo sé que voy a fallar. Pues claro, menso, no les digo así, ¿verdad? Pero me dan ganas. Claro que vas a fallar, porque eres un pecador, ya lo establecimos eso. Sin embargo, hay gente que sinceramente no aborda la vida en Cristo pensando que no la va a hacer, porque está pensando que la va a abordar en sus propias fuerzas. Y ahí está la gran diferencia. Por eso se nos ha otorgado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros, como lo dice Filipenses 2:13, es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No es el poder de tu intelecto, amado, ni de tus buenas intenciones, tu carisma, tus ganas, o como yo lo decía hace unos domingos, de pujar por dentro para tener fe. No, es Dios en nosotros que nos capacita, primero para amarlo, y luego para amar su palabra, y luego para amar a su iglesia. Sí, hay gente que dice es muy difícil. Por eso necesitas un encuentro con el Espíritu Santo, porque en el Espíritu hay vida, hay libertad y hay plenitud. El legalista trata de obedecer a Dios en sus propias fuerzas, pero obviamente falla y se decepciona de sí mismo por nunca llegar a estar a la altura. Y por eso el legalista es un pecador en secreto, pero delante de todos siempre se ve bien bonito y hasta habla bonito. Pero en el secreto es un pecador decepcionado de sí mismo porque no puede y porque nunca vas a poder, a menos que reconozcas que necesitas de Dios, Él derrame de su Espíritu sobre ti, y entonces tengas otras capacidades y atributos. El legalista normalmente se fija mucho en la conducta de los demás y le afecta mucho la conducta de los demás. No, ya viste, y aquel hizo, y esta dijo, y aquel pensó, y aquel no me volvió a ver. Y el legalista siempre está viendo en los errores que cometen los demás, porque se le ha olvidado que nuestra tarea es ver a Jesús y ver en su palabra el reflejo de nuestras vidas. Nada más. Nada más. Cuando te fijas demasiado en la conducta de los demás, es porque vas en el camino del legalismo, de la religiosidad. El cristiano, guiado por el Espíritu Santo, al rendirse al Señor, experimenta la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Es ese deseo que no proviene de ti, no proviene de los Hernández, no proviene de tu apellido, proviene del cielo. Dios lo otorga. Por eso necesitamos desesperadamente de su Espíritu Santo. Amén. Mira, ponte de pie. Vamos a ir terminando. La vida en el Espíritu. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y tú y Dios, tú y el Padre conversen, y tú dile:
Padre, derrama tu espíritu sobre mí. Derrama tu espíritu sobre mí. Lo necesito, te necesito. Padre, derrama de tu Espíritu Santo sobre mí. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Tú y el Padre ahí hablen. El Padre lo prometió. El Espíritu Santo no es para los super cristianos, ni los super santos, ni los super asistentes. No, no, no. Es para todo aquel que dice: aquí estoy, te anhelo, te deseo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: lléname, derrámate sobre mí, bautízame? Dile así con estas palabras: bautízame, Espíritu Santo, bautízame. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu palabra, hay poder en tus promesas. Yo oro por tu bautismo en mí. A lo mejor tú ya lo has experimentado. Si tú ya lo has experimentado, es más, y tú tienes este lenguaje espiritual, úsalo ahorita en este momento, úsalo y empieza a orar en el Espíritu en este momento. Si tú no lo has experimentado, dile: Señor, ven, ven, lléname de ti. Lléname de ti. Es más, yo quiero hacer algo en esta reunión que no tuve oportunidad de hacerlo en las demás. Si tú quieres ser bautizado con su Espíritu Santo, vente, sal de tu lugar y ven aquí adelante. Si tú nunca has experimentado esto, vente aquí adelante.